Esto pasó hace un par de meses. Era una noche cualquiera y estaba conduciendo mi camión por una de esas carreteras secundarias, solitarias y oscuras. La soledad se siente pesada ahí. Después de años de trabajar como conductor ya estaba acostumbrado a las largas horas, pero lo que me pasó en esas noches sigue sin tener explicación. Todo comenzó una madrugada. Manejaba hacia un pueblo pequeño cuando vi un coche detenido con las luces encendidas. Era raro, no había visto ningún vehículo en horas. Mientras me acercaba, pude distinguir una figura asomada por la ventana, pero en cuanto me detuve para ayudar, el coche desapareció. Sacudí la cabeza, pensando que era un espejismo por el cansancio. Los días siguientes las cosas se volvieron más extrañas. Recorrí esa misma ruta varias veces y algo inquietante empezó a suceder. Una noche, vi sombras rápidas a los lados de mi camión. Las risas llegaban a mis oídos, como si un grupo perpetuara alguna broma en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía si mi mente jugaba trucos, pero esa sensación me llenaba de inquietud. Un par de noches más tarde, noté un vehículo detrás de mí, siempre a una distancia segura, pero nunca podía ver qué tipo de automóvil era. Miraba en el espejo retrovisor y siempre estaba ahí, justo a la misma distancia. Me sentía muy incómodo. Algo me estaba siguiendo. La tensión en mi pecho crecía con cada kilómetro. Mientras cruzaba un puente, el coche desapareció de repente. Miré alrededor buscando alguna señal de algo. No había nada, solo la oscuridad. Me preguntaba si mi mente estaba jugando conmigo. Había algo más oscuro esperando en esas carreteras. La inquietud se convirtió en paranoia. Cada vez que llegaba a casa, sudaba y temblaba. Las preguntas no me dejaban en paz. ¿Era todo un invento de mi mente? ¿Algo en esas carreteras quería que estuviera allí? Una noche más, conduciendo con el miedo como compañero, noté un giro en la carretera. Justo antes de tomarlo, sentí que alguien me miraba. Giré la cabeza rápido, pero no había nadie. El aire había cambiado. Esa noche no estaba solo. Más adelante, mientras tomaba una curva, me pareció ver a un niño parado al borde de la carretera. Mi corazón se detuvo. Frené bruscamente. Al mirar por la ventana, no había nada. Solo la oscuridad. Me sentí muy mal, como si algo estuviera jugando conmigo. Era como si esos incidentes se hubieran intensificado. La última vez que hice ese trayecto, una niebla espesa comenzó a rodear mi camión. Me sentía acapado. Solo quería llegar a casa, pero la niebla crecía. De repente, escuché un susurro. No podía distinguir qué decía, pero heló mi sangre. Miré a mi alrededor y todo lo que vi era blanco. No podía más. No he vuelto a tomar esa ruta desde entonces. A veces recuerdo esos momentos y me pregunto qué era lo que realmente sucedió. No tengo respuestas, solo esa sensación de ser observado. Capítulo 2. El mensaje en la niebla. Pasaron semanas desde aquella última noche, días de ansiedad y desvelo. A pesar de que evitaba esa carretera como si fuera una plaga, el recuerdo seguía persiguiéndome. A menudo, durante mis rutas habituales por caminos más transitados, me encontraba mirando hacia las sombras. La idea de que algo volviera a ocurrir me mantenía alerta. Una noche, después de una larga jornada, decidí dejar de lado el miedo y dar un paseo por el barrio. Necesitaba un respiro, algo de normalidad. Mientras caminaba, escuché un sonido familiar que me hizo detenerme en seco. Era un susurro. Cabeceando tras el recuerdo de la niebla y los ecos extraños, decidí ignorarlo, pero estaba ahí, insistente y cercano. Al regresar a casa, noté que la niebla empezaba a embelesar el aire de la noche. Comencé a sentirme ansioso de nuevo, una presión en el pecho. Era como si me intentara empujar hacia un destino que no quería. Recordé las sombras, las risas y la figura del niño. Traté de sacudirme esos pensamientos, pero se aferraban. Decidí no dejar que la paranoia me dominara. Fui a la tienda cercana para distraerme. Mientras caminaba, noté algo brillante en el suelo. Incliné la cabeza al verlo. Era un pequeño objeto metálico, algo que no había estado allí antes.
Lo recogí y al verlo de cerca vi que era un colgante. Tenía una inscripción en un idioma que no reconocía. Mientras hacía esfuerzos por descifrarlo, de repente un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado me asaltó una vez más. Cuando la noche se volvió más densa, decidí poner el colgante sobre la mesa, y al salir al porche, noté que la niebla había cubierto el vecindario. Todo se sentía pesado. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Sin embargo, seguía sintiendo que alguien o algo me miraba. Luego, el susurro volvió, ahora más claro. Era como si un mensaje tratara de atravesar la niebla. No podía entender qué decía, pero la insistencia crecía. ¿Por qué no lo ves?, repetía una y otra vez, como una llamada incesante. Mi corazón empezó a latir con fuerza y decidí regresar al interior de mi casa. Esa noche lo intenté una vez más. El sueño no llegó. Tomé el colgante y lo volví a examinar. ¿Por qué parecía tan familiar y al mismo tiempo tan extraño? Finalmente, decidí que debía investigar. Tal vez pudiera descubrir quién había dejado ese objeto y qué quería decir. Mientras buscaba en Internet, la niebla se desvanecía lentamente, pero las palabras en el colgante seguían repitiéndose en mi cabeza. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue un mensaje en la pantalla. Los niños perdidos no descansan. No podía ignorar aquello. Y eso fue solo el comienzo. Esa misma noche, entendería que la niebla no era lo único que se había interpuesto entre mí y la verdad. Alguien o algo estaba muy interesado en mí, y el colgante me llevaría a la respuesta. Sin saberlo, ese descubrimiento cambiaría todo. Mi pecho se llenó de miedo y la incertidumbre de lo que vendría me hizo temblar. Ya no era solo un juego de sombras, esto era real, y estaba a punto de enfrentar algo más grande de lo que jamás imaginé. Capítulo 3. Los susurros de la niebla. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de agotamiento. No había dormido nada y el colgante seguía en la mesa como un recordatorio constante de la noche anterior. Mis pensamientos giraban en torno a los niños perdidos y la inscripción en el colgante. Decidí que no podía ignorarlo más. Necesitaba respuestas y debía actuar rápido. Tomé el colgante y lo guardé en mi bolsillo antes de salir de casa. Salí al patio y noté que la niebla comenzaba a levantarse lentamente. Me dirigí a la biblioteca del barrio, un lugar donde siempre había encontrado refugio y respuestas. Mirando a mi alrededor, me preguntaba si algún libro podría ofrecerme pistas sobre el colgante y su mensaje inquietante. Al llegar a la biblioteca, busqué en la sección de mitología y leyendas urbanas. Pasé horas hojeando libros, pero no encontré nada que conectara con lo que llevaba en el bolsillo. Frustrado, decidí preguntar a la bibliotecaria, una mujer mayor con un halo de misterio que siempre me había intrigado. ¿Conocías alguna leyenda sobre niños perdidos?, le pregunté, tratando de ocultar mi inquietud. Ella me miró fijamente, como si hubiera encendido una chispa de reconocimiento en su mente. Hay una historia sobre un grupo de niños que desaparecieron en un pueblo cercano hace décadas. Se decía que algunos nunca encontraron el descanso. Su voz era suave, pero cada palabra me helaba la sangre. Mis manos temblaron ligeramente mientras le contaba sobre el colgante que había encontrado. Su expresión se tornó seria y se inclinó hacia mí. Ten cuidado con lo que buscas. Pueden traer cosas a la luz que deberían permanecer oscuras. Al salir de la biblioteca, la sensación de ser observado regresó. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía prestar atención. Sin embargo, noté cómo la niebla comenzaba a formar figuras, sombras entre los árboles. Algo dentro de mí quería que me diera la vuelta, pero el deseo de descubrir la verdad era más fuerte. Decidí dar un paseo por el parque vecino.
Mientras caminaba, escuché un susurro familiar. «¿Por qué no lo ves?», resonaba en mi mente, y por un instante creí ver una figura pequeña y borrosa en la distancia. Las piernas me flaquearon y mi instinto me gritaba que debía escapar, pero algo me mantenía en su lugar. A medida que me acercaba, la figura parecía más definida. Era un niño, con el rostro cubierto por la niebla que señalaba en dirección al bosque. Sin pensarlo, lo seguí. El aire se tornó más gélido y el susurro se intensificó. «Ven, ven a jugar», decía la voz infantil que me rodeaba. Cuando llegué al borde del bosque, la figura desapareció en la bruma. Miré a mi alrededor, buscando respuestas que jamás se mostraban. En ese instante, algo cayó al suelo cerca de mis pies. Era otro colgante, idéntico al que había encontrado la noche anterior, pero este tenía una inscripción diferente. «La verdad se oculta donde nadie mira». Tomé el colgante con manos temblorosas. Entonces escuché un crujido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo la niebla y ese escalofrío que me recorría la espalda. Mi corazón latía desbocado. Deseaba irme, pero antes de que me diera la vuelta, sentí una presencia a mis espaldas. Una sombra más oscura que la niebla misma se formó ante mí. En ese instante comprendí que no estaba solo y que las respuestas estaban más cerca de lo que había imaginado. Y entonces la niebla se cerró a mi alrededor. Capítulo 4. La sombra en la niebla. La niebla me envolvió como un sudario. Los sonidos del parque se volvieron lejanos, como si el mundo se desvaneciera. Me giré lentamente, la inquietud me subía por la espalda. Aquella sombra se movía con fluidez, como marioneta controlada por hilos invisibles. Podía sentir que no era solo un fenómeno natural. Había algo más, algo que me observaba. Miré el colgante en mi mano. La inscripción brillaba débilmente. «La verdad se oculta donde nadie mira». Era como una advertencia, pero ¿dónde debería mirar? La sombra en la niebla parecía estar esperando mi decisión. Dando un paso hacia atrás, mis pies tropezaron con raíces expuestas del bosque. Una brisa fría sopló a mi alrededor, y por un instante creí que podía escuchar risitas lejanas, como si los niños perdidos estuvieran cerca. Pero no eran risas, eran lamentos, casi inaudibles. Decidí adentrarme en el bosque. Respiré hondo, el aire podrido me llenó los pulmones. A medida que caminé, noté que la sombra me seguía los pasos, retrocediendo cuando me detenía y acercándose cuando me movía. No estaba solo. La sensación de ser observado se intensificaba. «¿Quién eres?», grité. Mi voz resonó en la bruma. La respuesta fue un silencio aplastante que me hizo desear que nunca hubiera seguido al niño. Justo entonces tropecé y caí de rodillas. Cuando levanté la vista, vi algo que me heló la sangre. El colgante que había encontrado en el suelo comenzó a vibrar. Me lo sostuve con fuerza, sintiendo que una energía extraña fluía a través de mí. En ese momento, la sombra avanzó. No era solo una forma, sino una figura mitad visible, mitad desvanecida. La boca se movía, pero no emitía sonido. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas parecían pesadas, como si la tierra me atrapara. «¡Vete!», grité, incapaz de contener el miedo en mi voz. No obstante, las sombras no se detuvieron. Comencé a retroceder, sintiendo una atracción extraña hacia la figura. ¿Era un niño? Su rostro era indistinguible, escondido tras una capa de niebla, pero podía sentir su tristeza, su odio y la desesperación acumulada de años de búsqueda. La sombra se mantuvo ahí, pero algo cambió en su forma. Se convirtió en una figura aún más nítida. Un niño
que se pareciera al de la visión. ¡Ayuda!, dijo, pero su voz era un eco llevado por el viento. Mis manos temblaban. ¿Qué necesitas?, pregunté, sintiendo que la niebla me empujaba hacia él, como si fuera el centro de un vórtice. Y entonces apareció la luz. No era un sol brillante, sino más bien un destello entre la niebla, una rendija en la oscuridad alrededor nuestro. Era el botón que faltaba, el hilo que podría unir cada pieza del rompecabezas. ¿Ves?, susurró el niño. La verdad está en ti. De pronto, un escalofrío sacudió mi cuerpo. Comprendí que no solo debía ayudar al niño, sino que él también me estaba guiando hacia mi propia verdad. Miré de nuevo el colgante en mi mano, ahora iluminado por la luz tenue, y entendí que la clave de todo estaba ahí. Sin embargo, el niño y la figura sombría comenzaron a desvanecerse. No estaba listo para perderlos. «¡Espera!», grité, pero todo se oscureció de nuevo. La niebla me apresó y caí al suelo. Entonces todo se detuvo. La sombra se desvaneció, pero el niño permaneció. Un brillo de esperanza asomó por su rostro borroso antes de desaparecer por completo. En ese momento, comprendí que había una conexión entre los dos colgantes. Ahora, todo dependía de encontrar esa conexión antes de que la niebla se tragara lo que quedaba de la verdad. Hice un esfuerzo para levantarme. La niebla comenzó a despejarse, pero sabía que algo grande se acercaba. Necesitaba respuestas y pronto. Capítulo 5. Los ecos del pasado. Con un último esfuerzo, pude ponerme de pie. La niebla se estaba disipando, y me atreví a mirar a mi alrededor. El bosque ya no parecía tan amenazante, pero la angustia seguía acechando. Las palabras del niño resonaban en mi mente. La verdad está en ti. ¿Pero qué significaba eso realmente? Miré el colgante, ahora calmo en mi mano. La luz que había visto se había desvanecido, pero no la energía que sentía. Tenía que encontrar alguna forma de conectarlo con el otro colgante. Tal vez eso resolvería el misterio, pero antes de que pudiera pensar más, escuché un susurro entre los árboles. Mi corazón se aceleró. Me acerqué, moviéndome con cautela. El susurro parecía venir de una dirección específica, una mezcla de voces que se entrelazaban. «Sigue, sigue». Era como un llamado. Decidido, avancé en la dirección del sonido. Estaba convencido de que ambos colgantes tenían algo que ver con esto, que quizás me llevarían a descubrir lo que había estado buscando. Pero cuando llegué a un claro, el aire se volvió pesado y el susurro se detuvo. Frente a mí, un viejo camino de tierra se extendía, desgastado y cubierto de maleza. No recordaba haberlo visto antes. Sentí que algo no estaba bien. Miré a mi alrededor. Todo iba en silencio, pero ahí a lo lejos vi una figura. Era un hombre mayor, con un abrigo largo, de pie al borde del camino. «¿Buscas algo?», su voz era grave, casi un eco. Yo estoy tratando de entender, respondí, sintiendo que cada palabra temblaba. ¿Sabes algo sobre los colgantes? ¿Sobre el niño? El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. La verdad tiene una manera de encontrarte. A veces te presenta imágenes del pasado que no puedes ignorar. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué quieres decir con imágenes del pasado? Los colgantes están conectados a eventos que creías olvidados. ¿Te atreverías a recordar? Su mirada era intensa y penetrante. Si me atreviera a recordar, las piezas empezaban a encajar, pero no todo era claro. ¿Qué debo hacer? Solo sigue el camino, dijo, señalando hacia el sendero. Las respuestas que buscas no serán fáciles de enfrentar. Miré atrás dudoso,
pero la necesidad de entender era más fuerte, así que, con decisión, comencé a andar. A cada paso, un murmullo se hacía más fuerte, como si los ecos del pasado me estuvieran guiando. No pasó mucho tiempo cuando los árboles comenzaron a cambiar. Se veían más viejos, como si llevaran siglos en pie. De repente, encontré un objeto brillante medio enterrado en la tierra. Me agaché y lo desenterré con cuidado. Era otro colgante, similar al mío, pero con un diseño más intrincado. La inscripción decía: «No puedes huir de lo que eres». Mis manos temblaron al leerlo. Era como si el pasado me hablara directamente. En ese instante comprendí que el camino no solo me llevaría a la verdad sobre el niño, sino también sobre mí mismo. Tenía que estar listo para enfrentarlo. Pero justo cuando levanté la mirada, la niebla regresó. El eco de risas infantiles llenó el aire y una sensación de pánico se apoderó de mí. No podía permitir que me atrapara de nuevo. El hombre ya no estaba, solo el camino y la neblina oscura permanecían. Sin pensar, apreté ambos colgantes en mis manos y corrí. Cada paso resonaba en el suelo como si una gran tormenta se desatara detrás de mí. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero este nuevo colgante traía consigo más preguntas que respuestas. ¿Qué había dejado atrás? ¿Qué se interponía en mi camino? Así que seguí corriendo, hacia lo desconocido, hacia mis propios ecos del pasado. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar lo que había estado tratando de escapar. Sin embargo, también sabía que eso era solo el principio. Corrí sin mirar atrás, mis pies golpeando el suelo de manera frenética. La niebla se había apoderado del bosque, convirtiéndolo en un laberinto impenetrable. Las risas infantiles flotaban en el aire, burlándose de mí mientras me esforzaba por mantener la calma. Mi mente estaba en caos, llena de imágenes de un pasado del que intentaba escapar. De repente, un grito desgarrador perforó el aire, haciéndome detenerme en seco. Era un sonido que reconocía, una mezcla de dolor y súplica. Me giré en dirección a la voz. Una fuerza irresistible me empujaba a avanzar, aunque el miedo me anclaba al suelo. «No puedes correr de esto», pensé. Tomé una respiración profunda y seguí adelante, mis pasos resonando en el silencio expectante. En ese momento, el camino se volvió más claro, menos cubierto de maleza, y el eco de los gritos se transformó en susurros, familiares y reconfortantes. Era como si las memorias intentaran guiarme a través de la bruma. A lo lejos, vi una luz parpadeante. Me acercaba, atraído por ella. La luz era intensa y caliente, casi tangible. Cuando estuve cerca, el entorno cambió, el bosque desapareció y me vi rodeado por un escenario que reconocía de inmediato. Un niño jugando en un prado. El niño era yo. El corazón me latió con fuerza. Observé a la versión más joven de mí mismo reír y correr, completamente despreocupado. Pero había algo inquietante en la escena. Un eco de felicidad que se sentía artificial, como si la risa estuviera ensayada para ocultar lo que había en realidad. Me di cuenta de que mis recuerdos no solo eran ficción, sino recuerdos enterrados de un tiempo que prefería olvidar. «Mira», exclamó el niño señalando hacia algo fuera de mi vista. Me giré y allí estaban, al borde del prado, las siluetas de otros niños, pero al acercarme, sus rostros se distorsionaron y se convirtieron en sombras. «¿No los quieres ver?», susurró una voz que recordaba, pero que no podía colocar. «No debes recordar». «Déjame en paz», respondí al aire, sintiendo que la angustia empezaba a apoderarse de mí.
pero en el fondo sabía que había que enfrentar esa parte de mi vida, esa oscuridad que había tratado de escapar. «Escúchame», indicó una de las sombras. Su voz era familiar y acogedora. «Lo que temes es la llave que abrirá el camino. No puedes huir de lo que eres». Las sombras avanzaron y retrocedí. Intenté correr, pero cada paso que daba retumbaba con la fuerza de mis propias inseguridades. Las imágenes de dolor, rechazo y miedo comenzaron a amontonarse, haciendo que mi mente colapsara. La luz del prado se hizo más intensa por un momento y los niños comenzaron a desaparecer. Sentí que la tierra temblaba bajo mis pies. «¡No!», grité. Supliqué a la niebla que se aclarara. «No puedo hacer esto solo». Fue entonces que sentí un tirón en mis manos. Abrí los ojos y vi el colgante que sostenía en mis manos, brillando con una luz propia. «Debes unirte a ellos», resonó una voz dentro de mí, una voz que parecía ser parte de la bruma y del eco de la infancia. «Es tu destino enfrentarlo». Sin pensarlo, observé tanto el colgante antiguo como el nuevo que había encontrado. Eran la parte de mí que había olvidado, y sabía que debía enfrentar mis miedos para encontrar la verdad. Con un último vistazo al prado, tomé una decisión. Cerré los ojos y grité: «Estoy listo para recordar». Las sombras se acercaron y el mundo alrededor comenzó a girar. La niebla empezó a desgastarse y me sentí caer hacia adelante, como si atravesara un umbral. Cuando el viento cesó, me encontré de pie en un lugar completamente diferente. Frente a mí había una antigua carretera desierta. Eran los caminos que jamás quise recorrer, marcados por incidentes que pesaban en mi corazón. La neblina aún me seguía, pero esta vez no era un signo de miedo, sino una promesa de revelación. Pero antes de que pudiera avanzar, una figura apareció al final de la carretera, esperando. Una nueva amenaza, una sombra del pasado que estaba lista para enfrentarme. «Es hora de que hablemos», dijo la figura, y su voz resonó como un eco familiar que nunca me había atrevido a olvidar. Capítulo 7. La confrontación del pasado. La figura al final de la carretera se hizo más clara, revelando un rostro que había estado ausente durante tanto tiempo. Mis piernas temblaron al reconocer las facciones. Era Alex, mi mejor amigo de la infancia, o al menos una versión de él que había dejado atrás. Sus ojos parecían conocedores, y una muesca levemente triste asomó en sus labios. «¿Por qué has venido?», pregunté, tratando de contener la mezcla de sorpresa y dolor que me invadía. Tú no deberías estar aquí». «No, pero aquí estoy», respondió, avanzando un paso. Su voz era suave, pero tenía un peso que me hizo dudar. La niebla a mi alrededor empezó a espesar de nuevo, como si el mundo estuviera a punto de colapsar. Sentí que el tiempo se había detenido, y mi corazón latía con fuerza. Recordaba la última vez que lo había visto. Una pelea, palabras hirientes, un adiós que nunca debió ser final. «¿Qué quieres de mí?», pregunté casi en un susurro. Mi mente se llenaba de viejas rencillas, de recuerdos sobre el dolor que había sentido, pero también de la conexión profunda que habíamos compartido. «No estoy aquí para herirte», dijo, levantando las manos como si intentara calmarme. «Estoy aquí para ayudarte a enfrentar lo que has olvidado. Nuestros recuerdos, nuestros errores, son parte de lo que somos». «¿Y qué se supone que debo hacer?». Un nudo se formó en mi garganta. El desafío de mirar al pasado era abrumador, pero su presencia, aunque espectral, parecía ofrecerme un rayo de esperanza. «Primero debes reconocer lo que sucedió. Hay 5 incidentes que nos definieron», explicó.
su voz resonando como si cada palabra tuviera un eco en mi interior. Son recuerdos inquietantes, pero son necesarios para sanar. Antes de que pudiera protestar o huir, vi cómo la carretera detrás de él se empezó a desvanecer, transformando la vasta desolación en visiones fugaces que emergían como cuadros en movimiento. Cada imagen traía consigo un retazo de dolor. La primera fue un día soleado en la escuela, riendo en el patio, pero la risa se apagó cuando un grupo de chicos se acercó, y la imagen de la burla se hizo evidente. Recuerdos de promesas rotas y de cómo la amistad se desvanecía lentamente. La segunda imagen fue de una fiesta en mi casa. La risa, la música y luego el grito que había olvidado. Un accidente que hirió a Alex y los silbidos de los padres al llegar. El pánico lo envolvió todo y fue el inicio de nuestra separación. Después vinieron las peleas. La tercera imagen mostró un videojuego que se volvió la última batalla de nuestra amistad. Palabras hirientes llenas de resentimientos que aún guardaba. Luego, una fiesta de graduación en la que ambos éramos fantasmas, pero no nos atrevíamos a mirarnos. Finalmente, la última imagen fue un día gris, el día de su partida. La sensación de pérdida me abrumó. Se fue sin mirar atrás, y yo, lleno de orgullo herido, ni siquiera traté de detenerlo. ¿Ves? Cada incidente te ha dejado una marca. El dolor tiene que enfrentarse para que puedas avanzar, dijo Alex, su voz más firme ahora. Esos son los recuerdos que te impiden ser completo. Debes perdonar, tanto a ellos como a ti mismo. Las imágenes comenzaron a desvanecerse una por una, pero la opresión en mi pecho se sentía más ligera. Quizá el recuerdo del dolor podía dar paso a la sanación, el reconocimiento de mi propia culpa. ¿Y si no puedo?, repliqué. ¿Y si no sé cómo seguir adelante? Es parte del viaje, contestó Alex con suavidad. Solo debes dar el primer paso. La carretera se abrirá ante ti. La niebla empezaba a levantarse lentamente y la carretera recobraba su forma. Los recuerdos dolían, pero había algo en el aire, una sensación cálida de liberación. Te escucharé, afirmé, sintiendo que me acercaba a un nuevo comienzo. Estoy listo para enfrentar lo que viene. Con eso, di un paso hacia adelante y la figura de Alex se desvaneció, dejando su huella en mi mente. Sabía que la carretera sería oscura y que me enfrentaría a mis demonios, pero en mi corazón, por primera vez, había una chispa de esperanza. Al mirar al infinito camino, respiré hondo. Veamos qué hay más allá. Y avancé, sintiendo que cada paso me acercaba a la verdad. Capítulo 8. Memorias en la penumbra. No sabía cuánto había caminado, pero la carretera parecía interminable. El aire fresco chocaba contra mi piel y con cada paso que daba sentía que comenzaba a dejar atrás parte del peso que había cargado durante tanto tiempo. Sin embargo, una sensación de inquietud me acompañaba. La promesa de enfrentar mis recuerdos me parecía más aterradora a cada segundo. De repente, la luz del sol se atenuó. Miré hacia arriba y vi que las nubes se habían acumulado, cubriendo el cielo con un manto gris. Eso me hizo detenerme. No tenía idea de lo que vendría, pero sentí que estaba lejos de estar a salvo. La carretera que antes parecía abierta y acogedora, ahora parecía oscura y amenazante. Pude escuchar un murmullo. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que eran voces familiares. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que estos no eran solo ecos de mi imaginación. Viejas conversaciones llenas de risa, peleas y, por último, silencios incómodos. Era como si el pasado me estuviera llamando, instándome a mirar una vez más. Empecé a caminar de nuevo, siguiendo las voces.
Cada paso me acercaba a un lugar que conocía. Me detuve en seco cuando vi una casa, familiar y al mismo tiempo extraña. No era mi hogar, pero había crecido sintiéndome atraído hacia ella. La puerta estaba entreabierta, invitándome a cruzar. ¿Por qué estoy aquí?, me pregunté. Sabía que tenía que hacerlo, pero el miedo se apoderó de mí. Lentamente empujé la puerta, y ésta se abrió con un chirrido que resonó en la soledad. El interior estaba en penumbras, pero a medida que mis ojos se acostumbraban, pude distinguir figuras sentadas en la sala. Eran personas conocidas, amigos y enemigos de mi infancia. Sus miradas eran serias, como si esperaran algo de mí. «Nos has ignorado demasiado tiempo», dijo una voz. Era la voz de Lucas, un viejo compañero de juegos que ahora miraba con decepción. «Es hora de enfrentar lo que pasó». «¿Por qué no me dejáis de paz?», respondí, la frustración brotando en mí. «No puedo cambiar el pasado, no puedo arreglarlo». «Pero puedes aceptarlo», intervino una niña pequeña. Era Clara, que había sido cercana antes de que la vida nos separara. «Tu carga no es solo tuya, nos afecta a todos». Las tensiones en la sala aumentaban. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo, exigiendo respuestas y recordando viejos conflictos que había tratado de enterrar. Las palabras se apilaban unas sobre otras, como sombras acechando mis recuerdos. Era abrumador. Cerré los ojos. ¿Realmente quería revivir todo este dolor? Pero luego recordé la esperanza que había sentido antes. Cada uno de esos recuerdos era un paso en el camino hacia la sanación. Si quería avanzar, tenía que desenterrar la verdad. Me armé de valor y hablé. Lo siento por lo que hice y lo que no hice. Me arrepiento de haberos fallado». Un silencio pesado dominó la habitación. Finalmente, alguien rompió la atmósfera de tensión. Era Marco, otro amigo que había perdido. «No estás solo. Todos hemos sido responsables. Es momento de perdonarnos». Las sombras en la habitación comenzaron a disiparse, como si la luz estuviera filtrándose a través de ellos. Había una verdad en sus palabras. Podíamos sanar, pero solo si estábamos dispuestos a reconocer nuestros errores. Sin embargo, en medio de esas palabras reconfortantes, una nueva voz se alzó entre el eco de los otros. «Pero hay algo más que necesitas descubrir». No me atreví a voltear, pero mi corazón se hundió en la desesperación. Era una amenaza sutil, un recordatorio de que todavía había cosas ocultas que debía enfrentar. La visión de la sala comenzó a desvanecerse y el eco de las voces se disipó, dejándome solo una vez más. «¿Qué más hay?», me pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. La presión aumentaba dentro de mí, la inseguridad acechando otra vez, pero sabía que no podía retroceder. Pase lo que pase, debía enfrentar lo que se me había presentado. Este viaje no había hecho más que comenzar. Capítulo 9. Caminos no recorridos. Las sombras se desvanecieron, pero la sensación de inquietud permanecía. Estaba de nuevo en la carretera, sintiendo la brisa fría en mi rostro. Pero esta vez no estaba solo. Algo o alguien me seguía. No podía ver nada, pero la opresión en mi pecho era real. Tenía que descubrir qué había más allá de lo que había enfrentado en la casa. De repente, un ruido distante me hizo detenerme. Era un motor. Miré hacia el camino y vi unas luces acercándose. La ansiedad se apoderó de mí. ¿Sería un coche que pasaría de largo o algo más? A medida que las luces se aproximaban, mi mente revivió recuerdos de noches en la carretera, cuando todo parecía estar bien, pero ahora ese pasado se sentía extraño, como si perdiera significado. El vehículo se detuvo cerca de mí. Era una furgoneta. La ventana del conductor bajó y el rostro de un hombre se asomó. Su expresión era oscura y su mirada intensa. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, su voz profunda resonando en el silencio.
No, estoy bien, respondí, evitando su mirada. Sentía que había algo más que no estaba diciendo. Algo en su presencia me erizaba la piel. ¿Estás seguro?, insistió. Este lugar puede ser peligroso por la noche. Una risa dio un giro inquietante a sus palabras. No podía comprender por qué su tono parecía burlón. Sí, estoy bien, repetí. Tengo que seguir adelante. Moví mis pies para alejarme, pero cuando giré, un desgarrón en la oscuridad me hizo detenerme. A lo lejos vi una figura. Era un niño, parado en medio de la carretera, con una expresión que recordaba de mis recuerdos más lejanos. ¿Quieres jugar?, preguntó. Su voz era suave, casi inocente, pero la risa en su tono revelaba algo siniestro. Era Clara, la misma niña que había hablado en la casa. Aquella mezcla de nostalgia y terror creció en mí y su presencia me dejó paralizado. No, Clara, no quiero jugar, contesté, la duda inundando mis pensamientos. Ya no soy ese niño, he cambiado. Pero siempre serás parte de nosotros, no puedes escapar, dijo ella, sonriendo con tristeza. Su figura comenzó a disolverse en la neblina de la noche. Sentí que la desesperación me invadía. De repente, los recuerdos comenzaron a agolparse, nublando mis pensamientos. Vi imágenes de momentos que había querido olvidar. Risitas y juegos se transformaron en peleas y llantos. Todos esos instantes se repetían como un eco. Tomé aire y grité: ¡Basta! ¿Qué más debo enfrentar? Con esas palabras, la luz de la luna iluminó una parte de la carretera justo a mis pies. En esa sección, algo brillaba. Lentamente me agaché y recogí un objeto. Era un viejo colgante, uno que había perdido en mi niñez. Su presencia era un recordatorio doloroso, un vestigio de un tiempo de felicidad que había sepultado bajo el dolor. No era solo una joya, era un símbolo de las promesas rotas y los vínculos perdidos. Mientras sostenía el colgante en mis manos, comprendí que este descubrimiento solo era el inicio. Había más historias que descubrir, más verdades que enfrentar. Pero sobre todo, sentía que algo o alguien me observaba, acechando en la oscuridad, esperando el momento de revelarse. ¿Qué eres?, susurré en voz baja, aterrorizado por la respuesta. No obtuve respuesta, pero sabía que no podía darme la vuelta. Tenía que avanzar, hacia lo desconocido, hacia lo que aún debía aceptar. Capítulo 10. El desenlace en la niebla. Con el colgante antiguo aún en mi mano, sentí que la niebla se espesaba a mi alrededor nuevamente. La angustia me envolvió como una sombra, pero estaba decidido a seguir adelante. Ya había entendido que no podría escapar de mi pasado, ni de las verdades que había enterrado. Con cada paso, la presión en mi pecho se aliviaba, y la luz de la luna me guiaba hacia lo desconocido. Mientras avanzaba por la carretera, la figura pequeña de Clara reapareció. Esta vez no sonreía. ¿Por qué no quieres jugar? Su voz sonaba etérea, pero en ella había un eco de tristeza. Recuerdo demasiado, y no sé si quiero enfrentar más. Ella se acercó, su forma temblando en la bruma. Pero hay algo que debes saber. La niebla no es solo miedo, es la conexión entre lo que fuiste y lo que puedes ser. Miré el colgante que sostenía, sintiendo su peso. Era un vínculo entre mis recuerdos, mis amigos perdidos y mi verdadero yo. ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté, mi voz resonó en el silencio. Deja que las sombras te muestren la luz, dijo Clara, y su figura se desvaneció. Justo cuando supe que debía seguir adelante, una risa resonó a mi alrededor. No era la risa de los niños, sino de algo más siniestro. Me giré y vi la forma familiar de Alex, su rostro ahora distorsionado en la niebla.
¿No piensas que es hora de que reconozcas tu parte en todo esto? Su voz reverberaba, y había algo en ella que resonaba justo en mi corazón. Nos fallaste a todos. Tienes que enfrentarlo. Mientras él hablaba, los recuerdos comenzaron a fluir. Vi a mis amigos, cada uno atrapado en la niebla, esperando a que yo recordara las decisiones que había tomado que nos habían dividido. Mi voz resonó. Lo siento, no sabía cómo sanar. No sabía que estaba afectando a todos de esta manera. Ahora lo sabes. Es tu oportunidad, dijo Alex. Mira a los otros niños perdidos a tu alrededor. No son sombras, son fragmentos de tu alma esperando a ser liberados. Sentí una conexión, como si cada uno de esos recuerdos tuviera vida propia, llamándome para liberarlos. Entonces la niebla comenzó a disiparse. Vidas comenzaban a aclararse, figuras familiares a distinción entre la bruma. Estas eran las memorias que había tratado de olvidar. Un paso detrás de mí me hizo girar. Allí estaba el niño que había visto al principio. «Ayúdanos», dijo con una voz a la vez suave y desesperada. «No te olvides de nosotros». El miedo me invadió de nuevo, pero en lugar de correr, extendí el colgante hacia ellos. «¿Cómo? ¿Qué debo hacer?» La niebla dejó un rastro claro, y las risas se convirtieron en sollozos. «Recuerda lo que te une a nosotros. La llave está en la conexión», dijeron juntos. Miré el colgante y por un instante sentí una energía fluir a través de mí. ¿Era miedo o esperanza? Ambas al mismo tiempo. Sentado en la crucija entre las sombras y la luz, decidí dejar que mis recuerdos los guiaran. Entonces dejé que las lágrimas brotaran. «Estoy listo para aceptar todo lo que he evitado. Por favor, perdónenme», grité hacia la niebla. Las figuras empezaron a brillar y a moverse hacia mí, el aire crepitando con una energía palpable. «Gracias», resonó un coro de voces. «La verdad puede abrir puertas donde antes solo había oscuridad». La niebla comenzó a disiparse aún más, revelando un camino menos turbio. Cada sombra que desaparecía parecía llevarse consigo un ardor de culpa y desesperación. Entendí que no solo estaba enfrentando mis miedos, estaba sanando viejas heridas, reviviendo momentos y liberando esa parte de mí que había estado atrapada. La conexión con aquellos que había perdido se restablecía lentamente. Sin embargo, a pesar del alivio, una pregunta persistía en mi mente. ¿Ciertamente había sanado o solo había abierto la puerta a nuevos desafíos? Con el eco de esos pensamientos resonando, los primeros destellos del amanecer se filtraron a través de la bruma, iluminando el camino frente a mí. Y justo cuando creía que los ecos del pasado habían encontrado su paz, el susurro de la niebla regresó con un tono ominoso, sugiriendo que la verdad no había sido completamente revelada. Aún quedaba un rastro de misterio en el aire, un recordatorio de que la conclusión siempre podría estar a la vuelta de la esquina, y quizá nunca podría saber del todo si había escapado al peligro o si en definitiva me había adentrado en algo aún más profundo. Respiré hondo y di un paso hacia adelante, decidido a enfrentar lo que vendrá, sin saber cuántas verdades y sombras aún quedaban por descubrir.